Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar viendo en esta clase los verbos irregulares, ¿sí? Recordemos que en la clase anterior hemos visto el verbo volo, nolo y malo. Bueno, ahora vamos a continuar con el verbo eo y a raíz del verbo eo vamos a encontrar que hay otros verbos que se les va a llamar el verbo eo y sus compuestos, ¿sí? Porque toman como base este verbo y a partir de ahí, lo mismo que sucedía con el verbo sum, van a agregar un prefijo, pero el paradigma va a seguir siendo exactamente igual, nada más que con el prefijo adelante. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver entonces el paradigma del verbo eo, el cual es eo, is, ire, iwi. También acá fíjense que tenemos dos formas de enunciar el pretérito perfecto. Puede ser iwi con raíz i b corta, o bien puede ser i con raíz i, desinencia i. Supino itum, tipo de verbo es intransitivo. Acá vamos a encontrar algo fundamental, ya que por su tipo de verbo, por ser intransitivo, solamente vamos a conjugarlo en voz activa. Y se puede traducir este verbo como ir o venir. Cualquiera de estas dos traducciones valen para el verbo eo. Entonces nos queda así su paradigma. Eo, is, ire, iwi, i, itum, verbo intransitivo, ir o venir. Fíjense acá. Nosotros siempre extraíamos la vocal de unión en el segundo elemento del paradigma, o también podíamos hacerlo a veces en el primer elemento. Fíjense que is, nosotros tenemos desinencia S. Si dijéramos que la vocal de unión es la I, entonces ya nos quedamos sin raíz, no tenemos nada adelante. Y si dijésemos que la I es la raíz, entonces nos quedamos sin vocal de unión, ¿sí? Por eso es que decimos que este verbo es irregular. No vamos a hablar por el momento ni de raíz ni de vocal de unión en este verbo, ¿sí? Vamos a ver a continuación cómo es que se conjuga este verbo. Bien, vamos a comenzar entonces por la conjugación del presente, ¿sí? La conjugación del presente es totalmente irregular. Vamos a decir para la primera persona eo, para la segunda del singular is, tercera del singular it, primera persona del plural imus, segunda persona del plural itis, y por último, en la tercera persona del plural, nos vamos a encontrar con eunt, ¿sí? Fíjense que si respetamos las desinencias, o, s, t, mus, tis, nt, ¿sí? Y lo vamos a traducir como, si es el verbo ir, yo voy. Y si lo vamos a traducir con el verbo venir, yo vengo, ¿sí? Ahora, fíjense que quedaría como raíz, podríamos decir eu, ¿sí? Pero bueno, eso, acá hay una cuestión de irregularidad bastante grande, así que lo vamos a estudiar por esta razón de memoria, ¿sí? No nos vamos a marear con esto. El pretérito imperfecto adquiere ya un poquito más de forma, ¿sí? Nosotros vamos a tener en la primera persona del singular ibam, ¿sí? Segunda persona del singular ibas, tercera persona del singular ibat, primera persona del plural ibamus, segunda persona del plural ibatis, y por último en la tercera del plural vamos a tener ibant. Al momento de traducir este verbo, vamos a decir, si trabajamos con el verbo ir, vamos a decir yo iba, y si lo vamos a traducir con el verbo venir, yo venía. Fíjense que acá es un poco más claro porque tenemos desinencias mst, mustis, nt, característica temporal va en todas las personas verbales, y adelante ya podríamos decir que fíjense, ¿no? la problemática acá, que si esto es vocal de unión, entonces nos quedamos sin raíz, y si es raíz, entonces nos quedamos sin vocal de unión, ¿sí? Por eso es que directamente decimos que es un verbo irregular y lo vamos a estudiar de esta manera. En el caso del futuro imperfecto,
vamos a ver que es algo parecido a lo que hacemos en primera y segunda conjugación. En la primera persona del singular tenemos ibo, en la segunda persona del singular tenemos ibis, en la tercera del singular tenemos ibit, en la primera persona del plural tenemos ibimus, segunda persona del plural ibitis, y por último, en la tercera persona del plural tenemos ibunt. Esto es el verbo ir, entonces yo iré. O bien, si es el verbo venir, yo vendré. Fíjense, les decía que esto es muy parecido a la primera y segunda conjugación porque tenemos desinencias ost, mus, tis, nt. Tenemos característica temporal v, vi, desde la segunda del singular hasta la segunda del plural. Y en la tercera del plural, vu. Y luego lo mismo con la i acá adelante, que no podemos decir si es raíz o vocal de unión, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir con esta idea, es un verbo irregular. Entonces nos queda más o menos este panorama en los tiempos simples, ¿no? Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto. Vamos a ver ahora los tiempos perfectos. Para esto siempre recordemos que nos vamos a enfocar en el cuarto elemento del paradigma y fíjense que entonces como tenemos iwi o i, podemos conjugarlo de dos maneras, con la raíz iv o bien con la raíz i, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo quedarían los tiempos perfectos de este verbo. Veamos entonces, el pretérito perfecto yo puedo decir con la raíz iv, puedo decir iwi, segunda persona, iwisti, tercera persona, iwit, primera del plural, iwimus, segunda del plural, iwistis, y tercera del plural puedo decir iwerunt. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y la otra manera en que puede quedar este pretérito perfecto es con la raíz i, y me queda i, isti, it, imus, istis y por último ierunt. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas lo vamos a traducir como yo, del verbo ir, yo fui, o bien yo he ido. En el caso del pretérito pluscuamperfecto va a pasar exactamente lo mismo. Yo puedo decir raíz iv, característica temporal era, desinencia m. Entonces digo iweram, iweras, iwerat, iweramus, segunda del plural, iweratis, y por último, en la tercera persona del plural, yo puedo decir iwerant. O bien, si no quiero utilizar esta raíz iv, utilizo solamente la raíz i y digo ieram, raíz i, característica temporal era, desinencia, raíz i, característica temporal era, desinencia, y queda ieram, ieras, ierat, ieramus, hieratis, hierant. ¿Sí? Son válidas cualquiera de estas dos formas, pero cualquiera de las dos que use va a tener una sola traducción. Sí, yo había ido. Y por último, es exactamente lo mismo va a pasar en el futuro perfecto. Puedo utilizar la raíz iv y digo iwero, digo iweris, raíz, acá tengo raíz iv, característica temporal desinencia o, raíz iv, y a partir de ahora vamos a utilizar característica temporal eri, desinencia s, y digo iwerit, iwerimus, iweritis, y por último digo iwerint. O bien, lo mismo que en los tiempos anteriores, puedo utilizar solamente la raíz i y voy a decir hiero,
ieris, ierit, ierimus, voy a decir ieritis y por último ierint. Cualquiera de estas dos formas se va a traducir como yo habré ido. ¿Sí? Bien. De esta manera va a quedar conjugado el verbo eo solo, el verbo eo, que es el verbo ir o venir. ¿Sí? Ahora, a partir de que aprendamos de memoria esta conjugación, es que nosotros vamos a aprender cómo es que se dan los compuestos. Para aprender los compuestos, nosotros tenemos que aprender los siguientes prefijos. Veamos a continuación. Decía entonces que ahora vamos a ver los prefijos para formar los compuestos de eo. ¿Sí? A ver, ahí se ve completo. Sí, prefijos para formar los compuestos de eo. Los prefijos que me tengo que aprender son los siguientes. El prefijo av, el prefijo ad, el prefijo circum, ex, prefijo in, inter. Otro prefijo que tengo que aprender es prai, per. Tenemos que aprender también el prefijo sub, el prefijo trans y el prefijo red. ¿Sí? Quedarían estos 11 prefijos: av, ad, circum, ex, in, inter, prai, per, sub, trans, red. ¿Sí? Ahora, cualquiera de estos prefijos. Ahora bien, entonces, para formar los compuestos de eo, sencillamente tenemos que tener presente el paradigma de eo y agregarle a cada elemento del paradigma este prefijo. Por ejemplo, si yo decía, vamos a escribirlo acá abajo, si yo decía que el paradigma de eo era eo, is, ire, vamos a utilizar perdón, ahí abajo está, eo, is, ire, itum, ¿sí? Yo le voy a agregar, por ejemplo, el prefijo, vamos a utilizar, no sé, red. Yo voy a decir red, eo. Voy a agregar acá el prefijo adelante, redis. Acá, redire. Acá voy a decir redi. Y acá voy a decir reditum. ¿Sí? Luego, sigue siendo intransitivo y con este nuevo prefijo, que fíjense que es un paradigma totalmente nuevo, redeo, redis, redire, redii, reditum, verbo intransitivo, cambia la traducción y esto también tenemos que estudiarlo, ¿sí? Esto significa regresar, ¿sí? Ahora, cuando adquiere el prefijo av y va a quedar av eo, av is, avire, av i, avitum, verbo intransitivo, va a adquirir otro significado, ¿sí? Que es el que tenemos nosotros en la carpeta. Av significa irse o alejarse. Adeo, acercarse o presentarse, ¿sí? Circum eo, recuerden que es el prefijo más el verbo eo. Entonces, circum eo es rodear, ¿sí? O ir alrededor de. Ex eo sería salir. In eo es entrar o empezar. Inter eo lo vamos a traducir como morir o como perderse. Prai eo es ir delante o perecer, que también significa morir. Perdón, pereo es morir, ¿no? Prai eo es ir por delante y lo vamos a traducir como presidir, ¿sí? Ahí, bueno, es una equivocación que tuve, ¿no? Per eo
si es parecido a inter-eo, ¿sí? Los dos significan morir, ¿sí? Luego, sub-eo tenemos que significa introducirse o ingresar por debajo de. Y por último, nos van a quedar estos dos verbos, trans-eo, que es pasar, ¿sí? O pasar a través de. Y este que ya lo vimos acá abajo, red-eo, que es regresar, ¿sí? Tenemos que estudiar entonces cuáles son las traducciones de estos 11 verbos compuestos de eo. Y con respecto a la conjugación, no hay ninguna modificación. Se conjuga el verbo eo y delante se agrega el prefijo que yo quiero. Vamos a conjugar a continuación solamente el verbo redeo, y así como el ejemplo de redeo van a ser con cualquier otro prefijo, ¿sí? Lo vemos aquí a continuación. Veamos entonces el presente. Yo tenía el verbo eo solo, que se conjugaba de la siguiente manera: eo, is, it, imus, itis, eunt. ¿Sí? Bien, ¿qué va a pasar cuando yo quiero hacer un compuesto y dijimos que vamos a conjugar redeo? Solamente le agrego adelante el prefijo red. Entonces digo redeo, redis, redit, redimus, reditis y redeunt. Y ahí ya quedó conjugado este verbo, y por supuesto ya no lo voy a traducir como yo voy, sino que esto ahora significa regresar y por lo tanto es yo regreso. Cuando voy al pretérito imperfecto, el verbo eo, habíamos dicho, es ibam, ibas, ibat, ibamus, ibatis y por último decíamos ibant. Bueno, cuando yo quiero hacer el compuesto de redeo, solamente le voy a agregar adelante red y digo redibam, redibas, redibat, redibamus, acá está al revés, redibatis y redibant. Y ya no voy a traducirlo como les dije hace rato, ya no voy a decir yo iba, sino que como esto ahora significa regresar, voy a decir yo regresaba. Y por último, cuando yo decía en el verbo eo, yo decía ibo, ibis, ibit, ibimus, ibitis, y al último decía ibunt. Cuando yo voy a hacer el verbo redeo, solamente le agrego red adelante y me queda redibo, redibis, redibit, redibimus, redibitis y por último redibunt, y se va a traducir como esto es regresar, yo regresaré. Lo mismo va a suceder con los tiempos perfectos. Conjugo el verbo ire, el verbo eo, y adelante le agrego el prefijo. Y esto sucede con todos los prefijos. Acá, si yo quiero hacer el verbo adeo, simplemente le cambio por el prefijo que le corresponde, ad, ¿sí? Y me va a quedar de esta manera, ¿no? Lo vamos a hacer así rápido. Ad, adeo, adis, adit, adimus, aditis, adeunt. Y la traducción, ¿sí?, es ir hacia o ir a. Entonces esto es yo voy a. ¿Sí? Lo mismo acá. Cambio red por ad, o red por circum, o red por ex, o por el verbo que yo quiera conjugar. Y yo les decía ahí en la teoría de que lo principal no es aprender, como son 11 compuestos, no es aprender 11 verbos, 11 conjugaciones completas, sino que es aprender 11 prefijos y con cada prefijo aprender una traducción distinta, ¿sí? Porque es una sola conjugación prácticamente, es aprender solamente la conjugación del verbo eo, y a esa conjugación le agregamos el prefijo que nosotros queremos hacer, y con el prefijo agregamos la traducción que le corresponde a cada prefijo. Bien, eso sería nada más con respecto al verbo eo y sus compuestos. Nos vemos, chicos.